Hola y bienvenidos nuevamente. En esta cuarta parte veremos cómo utilizar las físicas para crear el movimiento de nuestro personaje. Vamos al motor de Unity, ubicamos a nuestro personaje, tal cual lo habíamos dejado con su Rigid Body 2D y su colisionador de cápsula, y vamos a buscar su Player Controller. Vamos a hacer doble clic para abrirlo en Visual Studio. Y vamos a cambiar un poco la forma en la que nuestro personaje se mueve. Vamos a seleccionarlo, todo esto, vamos a apretar Control, manteniendo la tecla Control vamos a apretar K y luego presionamos la tecla C. Y esto lo que hará será comentar nuestro viejo código. Será comentar todo el código que estaba seleccionado. Esto cuando está comentado ya no cuenta como código, simplemente un comentario. Estas líneas no van a ser leídas por el compilador. Si queremos deshacer esto, manteniendo la tecla Control, presionamos K y luego la tecla U. Y volverá a ser código. Pero a mí me interesa que esté todo esto comentado, puesto que ahora vamos a cambiar un poquito. Vamos a crear acá, vamos a crear un código nuevo, o sea, un comentario. Vamos a escribir unos guiones para organizar todo y vamos a escribir movimiento. Y vamos primero a hacer una referencia a nuestro cuerpo rígido, como ya vimos cómo se hacía anteriormente. Vamos a hacer private rigid body 2D y lo llamaremos RB, o podríamos llamarlo mi rigid body 2D. Ok, bueno, esto no lo había mencionado anteriormente, pero cuando yo nombro mis variables por convención deben llamar lo que se conoce como camel case, que es la primera letra siempre. Seguidas palabras deben ir en mayúscula. Por ejemplo, mi debe ir en minúscula porque es la primera letra, y siguiendo la siguiente palabra, que es rigid body, tiene que ir en mayúscula. Y bueno, y los métodos, siguiendo con esto de las convenciones, los métodos tienen que empezar con mayúscula siempre. Siempre con mayúscula, mientras que las variables comienzan con minúscula. Es una forma de diferenciarlos. Ok, siguiendo, vamos a colocar que mi rigid body 2D, lo primero que vamos a hacer es crear su movimiento por fuerzas. Vamos a añadir una fuerza. Y añadir fuerza es un método que toma como parámetro un vector 2D, un vector 2. Vector 2, coloquémosle fuerza y va a ser igual a un nuevo vector 2 que va a tomar como parámetro X mi componente horizontal, como parámetro Y mi componente, mi variable vertical, que va a estar dado por el input. Esto lo multiplicaré por la velocidad. Si no saben cómo es la multiplicación de un vector con una constante, simplemente la constante se multiplica en cada elemento del vector. Es decir, esto es lo mismo que multiplicar a cada elemento por mi velocidad. Es lo mismo, aquí me equivoqué, escribí unas comillas de más. Es lo mismo hacer esto que hacerlo como lo tenía anteriormente, multiplicar simplemente todo por la velocidad. Y además lo vamos a multiplicar por time.delta time. Ok. Y la fuerza que añadiremos será fuerza, y va a estar en función de nuestro input directamente. Vamos a ver qué sucede con este script. Dice que hay una referencia nula. ¿Por qué hay una referencia nula? Claro, aquí
nuestro amigo la consola nos tiró un error. Es un error de novato, que es bueno que me haya pasado, así ustedes saben cómo corregirlo. Null Reference Exception, probablemente el error más común con el que ustedes se van a encontrar cuando desarrollen su propio proyecto, y es que estamos llamando a una variable y esa variable no ha sido definida, no existe su referencia. Y claro, viendo el código es lógico que nosotros tenemos nuestra variable, pero jamás definimos nuestra variable, jamás definimos qué iba a ser. Iba a ser igual a getComponent rigidBody2D. Que esto es lo mismo que el rigidBody de este GameObject. Es el rigidBody que está como componente en mi GameObject. Ya esto ya lo habíamos visto con anterioridad, pero es bueno que se vayan acostumbrando. Al hacer referencia, al usar esto, estamos referenciando directamente nuestro cuerpo rígido que adjuntamos a nuestro player, a nuestro personaje. Ahora sí va a correr a la perfección. Le damos play y si se fijan, apretamos las teclas y nuestro personaje comienza a mover, pero se comienza a mover de una forma muy extraña. Y vemos que no se detiene, se mueve casi como por sí solo. Vamos a manipular un poco su masa, a ver qué sucede. Vamos a disminuir su masa y vamos a moverlo. Ahora si se fijan, se mueve con mucha mayor velocidad, pero no se detiene nunca, se va hasta el infinito, hasta el vacío. Y eso es porque no hay nada que lo detenga. Nosotros al aplicar una fuerza sobre un cuerpo, este seguirá manteniendo su estado de movimiento hasta que alguna fuerza externa lo cambie. Ya los que conocen un poco de física saben la ley de Newton, la ley de inercia, que un cuerpo siempre mantendrá su estado a no ser que una fuerza externa lo cambie, básicamente. Ahora vamos a aumentar un poco el linear drag. Oh, le bajé mucho la masa y se fue. Vamos a resetearlo. Y como si se fijan, ahora se mueve y además se detiene. Y eso es porque aumentamos su linear drag. Vendría a ser como la fricción, por así decirlo. La fricción al que va a estar sometido nuestro cuerpo. Tiene fricción nuestro personaje. Y esta fricción hace que se detenga, que su movimiento no sea perpetuo, sea infinito, como podemos ver. Bueno, ventajas y desventajas de este método. Yo creo que ya se percataron que es poco el control que nosotros tenemos sobre la velocidad real de nuestro personaje, puesto que está en función de la masa y querer obtener distintas velocidades vamos a tener que modificar o su velocidad o su masa. Por ejemplo, yo aumento la velocidad y aumentará la fuerza que yo ejerzo a mi cuerpo rígido. Pero la ventaja es que, bueno, no le veo muchas ventajas, pero vamos a activar el cuerpo rígido de nuestro muñeco. Vamos a colocarlo dinámico y vamos a ver cómo mi cuerpo rígido lo empuja. A pesar de ir muy rápido, pareciera que no transmite toda la energía, pero lo que sucede es que nuestro cuerpo tiene muy poca masa. Por lo tanto, es muy poca la transferencia de la energía que se transfiere. Vamos a mover a nuestro personaje ahora por físicas por un método que yo prefiero y que estimo que es el correcto para este tipo, que es moverlo directamente ajustando la velocidad de nuestro cuerpo rígido. Podemos hacerlo de la siguiente manera. ¿Sí? Si mi rigid body 2D velocity va a ser igual a fuerza. ¿Qué es esto? Es una propiedad. Una propiedad es distinto de un método, es como una variable. Y yo lo que estoy haciendo, estoy cambiando esta variable, la estoy seteando, por así decirlo, la estoy asignando y va a ser igual
al vector de fuerza que yo definí anteriormente y que iba a estar en función de mis ejes. Vamos a cambiar acá, le vamos a colocar... otro tip, si nosotros seleccionamos una variable cualquiera o un nombre, y estando seleccionado presionamos control y luego R, y luego manteniendo el control R de nuevo, podemos cambiar el nombre de esta variable y automáticamente cambiarán todas las referencias de esta variable. Por ejemplo, de fuerza le colocamos velocidad. Velocidad ya existe, coloquemos vector velocidad. Ahí está. Vector velocidad. Ahora mi vector velocidad va a ser igual a este vector. Ya, pero esto tiene una desventaja que lo van a ver ahora. Hay un problema con nuestro código. Lo van a ver reflejado una vez que comience a moverme. Si ustedes se mueven, se percatarán de que se mueve muy poco, independiente de que mi velocidad está seteada a 3, que vendría a ser a 3 unidades de juego por segundo. La aumento a 30, sigo moviéndome poco, es extraño. Pero fíjense que yo, al tener mi linear drag 0, mi personaje sigue deteniéndose. Y eso es porque está leyendo el input. Mi velocidad depende directamente del input. Entonces cuando mi input es 0, cuando no estoy presionando ninguna tecla, mi vector de velocidad va a ser 0. Y yo estoy definiendo directamente la velocidad de mi cuerpo rígido al vector de velocidad. Por lo tanto, la velocidad de mi cuerpo rígido también será 0. Esto tiene muchas ventajas. Por ejemplo, me permite setear directamente la velocidad que yo quiero, mi velocidad objetivo. Pero hay un problema acá. Y es que yo lo estoy multiplicando por time.deltaTime. Y esto no tiene razón de ser en mi caso, puesto que yo estoy seteando directamente mi velocidad en función solamente de mi input. Así que volvamos a Unity. Una vez que eliminamos el time.deltaTime. Y si se fijan, ya se comporta como esperado, como lo esperábamos. Se comporta bastante bien. Vemos que también puede interactuar con los demás cuerpos rígidos. Vamos a cambiarlo dinámico. Y ven como nuestra velocidad inyecta una fuerza en el personaje. Y ahora mi personaje tiene masa 1, así que tenemos la misma masa. Es muchísima más la fuerza. De esta forma tenemos más control sobre el movimiento de nuestro personaje y así utilizamos correctamente el motor de físicas de Unity y podemos generar distintos sistemas de interacción y mecánicas bastante interesantes dentro de nuestro juego. Ahora bien, para dejarlos colgados para el próximo video les diré que este código tiene un error brutal. Un error brutal que nos traerá una serie de bugs que no podremos predecir y nos guiará hacia comportamientos bastante erráticos. Pero eso lo veremos en el próximo video.